Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino cita. Tú. 59. Capítulo 59. Eri. ¿El que más aguanta es también el más fuerte? El combate entre Megumi y Haruno dejó al público perplejo. Afortunadamente, el segundo combate, entre Uzumaki Naruto y Yuga Neji, finalmente devolvió la energía al equipo. Un combate brutal, cara a cara, que te hacía subir la adrenalina. Este era el tipo de exámenes Chunin que la gente quería ver. Pero cuando Neji se paró en la arena y relató lo que Kumogakure había hecho años atrás, los jugadores en las gradas comenzaron a mostrarse incómodos. Eso es una desvergüenza. Rumiko no pudo evitar maldecir. Firmar un acuerdo de alto el fuego, luego romperlo, secuestrar a la joven de la familia principal y, cuando eso fracasó, culpar a la víctima y forzar la muerte del jefe de la rama familiar. PFF. ¡Qué asco! A su lado, el rostro de Yui estaba pálido. Así que esto era, política. Haruno, que acababa de regresar a las gradas tras ganar su combate, y Yukino, sentada junto a sus padres, tenían expresiones sombrías. Como hijos de una familia adinerada, habían presenciado numerosos escándalos políticos, al fin y al cabo, su madre pertenecía a ese círculo. Pero la decisión de Kumogakure aún les repugnaba. Totalmente descarado. En comparación, adultos como Eri y Sayuri, que llevaban 1 o 2 décadas desenvolviéndose en la sociedad, parecían mucho más tranquilos. Si bien los niños estaban indignados, su atención estaba más centrada en Konoha en sí. Eri, que ahora trabaja en el departamento legal de Konoha, no pudo evitar mirar a Hiruzen, que ocupaba los puestos más altos. Ella realmente quería preguntarle a ese anciano, ¿en qué estaba pensando en aquel momento? Al aceptar esas condiciones, ¿de verdad Konoha era tan débil? Durante este tiempo, sus colegas a menudo lo elogiaban en voz baja. Era el Hokage más fuerte de la historia. Pero este estilo de acción, no parecía coincidir en absoluto con la palabra más fuerte, ¿verdad? A menos que ser el que más aguanta también contara como ser el más fuerte. Makoto observó las reacciones de todos, sonriendo levemente sin decir palabra. El Consejo de Ancianos de Konoha había cometido muchas atrocidades, pero el incidente de Yuga Izashi fue sin duda una de las peores. A veces, se preguntaba sinceramente si Hiruzen y los de su calaña eran espías infiltrados por Kumogakure. ¿Por qué eran tan amables con los forasteros y tan despiadados con su propia gente? Ese chico rubio, de repente, el cuarto Mizukage, Karatachi Yagura, habló. El poder que acaba de liberar me resulta extrañamente familiar. La expresión de Hiruzen cambió ligeramente.
De repente recordó que Yagura era el Jinchuriki de las tres colas y, al igual que Killer Bane y Yujito, era un Jinchuriki perfecto que podía controlar completamente a su bestia con cola. Evidentemente, había percibido algo del poder que Naruto acababa de desatar sobre el 9 colas. ¿Cómo es posible? Hiruzen forzó una risa. Ese chico, Naruto, es solo un huérfano. Mizukage-do no debe estar equivocado. La identidad de Naruto como Jinchuriki era el secreto mejor guardado de la aldea, algo que nadie ajeno a ella debía saber bajo ningún concepto. Aunque, por alguna razón, todo el pueblo sigue llamándolo el zorro demonio. ¿Es así? Entonces debo haberme equivocado. Yagura sonrió y no insistió. Hiruzen exhaló un silencioso suspiro de alivio. Tercer partido. Aizono Airi vs Aizono Marina, un enfrentamiento entre hermanos. Las dos hermanas ofrecieron un espectáculo de alto nivel al público. Gracias al entrenamiento adicional que Makoto les proporcionaba con frecuencia, ambos habían alcanzado el nivel de genin de élite. Airi tenía naturalezas de fuego y agua, mientras que Marina tenía naturalezas de agua y rayo. Su combate fue espectacular. Desafortunadamente, al ser plebeyos con reservas de chakra limitadas, no podían sostener una batalla prolongada. Al final, la hermana menor, Airi, la más decidida, derrotó por un estrecho margen a su hermana mayor. El público aplaudió efusivamente, el dúo de hermanas había ofrecido, sin duda, una actuación magnífica. En cualquier mundo, la gente tiende a preferir a las personas con buen aspecto. Makoto. Le gané a Neresan. En lugar de regresar a sus asientos, Airi corrió hacia las gradas y se arrojó a los brazos de Makoto. Bien luchado. Makoto se revolvió el pelo y miró a Marina, que la había seguido, haciendo un gesto, justo a tiempo. Marina se sonrojó ligeramente, pero obedientemente se movió para ocupar el otro lado del pecho de Makoto. Todos a su alrededor. Demasiado fuerte en los asientos de los concursantes, el rostro de Uta se ensombreció. Ella ya sabía desde hacía tiempo de la relación de Makoto con esas dos hermanas, pero verlo en persona, seguía siendo irritante. A su lado, la expresión de Megumi permanecía inalterable, pero sus pupilas parecían ligeramente desenfocadas, irradiando un aura escalofriante. El siguiente combate estaba programado entre Shikamaru y Temari. Genma estaba a punto de llamarlos cuando un torbellino arrastró las hojas caídas en la arena. Kakashi y Sasuke, haciendo una entrada triunfal. Los jugadores quedaron estupefactos. ¡Guau, qué chulería! No muy lejos, la mirada de Obito tras su máscara tembló ligeramente. Originalmente, Hiruzen había programado el combate de Sasuke contra Gaara como el último encuentro de la primera ronda, pero como Sasuke había llegado y el público quería ver al último Uchiha en acción, no los hizo esperar y anunció inmediatamente. Uchiha Sasuke contra Gaara, que empiece ya. Makoto observaba con interés. Shikamaru y Temari no habían peleado. ¿Acaso volverían a estar juntos más adelante? Al igual que en la obra original, Sasuke demostró una velocidad comparable a la de Lee en la ronda anterior, manteniendo a Gaara a la defensiva con su arena. Cuando Gaara se vio obligado a activar su defensa absoluta, Sasuke saltó por un alto muro, con un relámpago destellando en su mano izquierda. Chidori. El agudo trino de 1000 pájaros al unísono llenó la arena. Con la potenciación de su Sharingan de dos Tomoe, el rayo se transformó en una afilada lanza que atravesó la barrera de arena de Gaara. La sangre salpicó. Por primera vez desde su nacimiento, Gaara resultó herido. Por primera vez, vio su propia sangre. Su mente colapsó instantáneamente. Shukaku se agitó, esperando para emerger. Baki, el instructor Jonin de Tsunagakure, cambió de color drásticamente. Maldita sea. El plan ha cambiado. Ahora no es el momento para que aparezca Shukaku. Rápidamente les hizo una señal a Temari y Kankuro con la mirada, llévense a Gaara, Shukaku no puede salir todavía. Temari y Kankuro lo entendieron de inmediato. Saltaron a la arena, flanquearon al herido Gaara y se prepararon para marcharse. Sasuke estaba atónito. ¿Qué estaban haciendo estos dos? Justo en ese momento, una figura entró en la arena. Makoto. Se acercó a Sasuke y le puso una mano en el hombro. Sasuke. ¿Qué? Sasuke se giró instintivamente para mirarlo. Y entonces vio la otra mano de Makoto extendiéndose hacia sus ojos. Desde la perspectiva de los espectadores, parecía que Makoto estaba a punto de arrebatarle el Sharingan de dos Tomoe a Sasuke. Auge. Se produjo una asombrosa oleada de chakra. Es Obito. Los espectadores que se encontraban cerca retrocedieron tambaleándose ante la fuerza de aquel poder. Makoto miró a Obito, que estaba a punto de estallar, con cierta sorpresa.
¿Eh? ¿Por qué está Obito tan agitado? La expresión de Sasuke cambió drásticamente. Este chakra, jamás lo olvidaría. Justo en ese momento, detrás de la máscara de Obito, su Sharingan de 3 tomó y giró salvajemente, formando finalmente la figura de un shuriken de 3 hojas. Amaterasu. No, las pupilas de Makoto se contrajeron. Él no era Obito. 60. Capítulo 60 Konoha, no, el plan de conquista de Itachi. Comienza. En el instante en que la llama negra se encendió en la mano de Makoto, este desapareció. Al segundo siguiente, apareció en la zona de butacas del público, de pie junto a la señora Yukino Shita. Técnica del dios del trueno volador. Tomó el kunai de la mano de la señora Yukino Shita. Este era el que él le había dado antes para que lo guardara. Auge, el lugar donde había estado parado se vio repentinamente envuelto en llamas negras que se elevaban hacia el cielo. Sasuke retrocedió tambaleándose, aterrorizado, con todo el cuerpo temblando mientras miraba fijamente al hombre enmascarado. Tú. Makoto sonrió y miró a Itachi. ¿Has vuelto al pueblo solo para ver a tu hermano pequeño? ¿Por qué escondes la cara? La máscara se fue quitando lentamente, revelando un rostro que era 7/10 partes similar al de Sasuke. Kakashi, Asuma, Kurenai, las expresiones de todos los ninjas de Konoha cambiaron drásticamente. En la plataforma elevada, las pupilas de Hiruzen se contrajeron bruscamente. Los ojos de Sakura casi se salieron de sus órbitas. Se parece muchísimo a Sasuke. Los jugadores estaban completamente confundidos. Tobe Kakeru, al que le faltaba un brazo, miró a su alrededor desconcertado. ¿Quién es él? Uchiha, Itachi. Sasuke apretó los dientes y escupió el nombre. Hiruzen se levantó bruscamente de su asiento, a punto de preguntar cómo Itachi se atrevía a regresar a la aldea en secreto. A su izquierda, el cuarto Kazekage, Rasa, atacó repentinamente. Un kunai le presionaba la garganta. Kazekage Dono, tú. Rasa no respondió, murmurando para sí mismo. Esto no está saliendo según lo planeado, no hay otra opción. Antes de terminar de hablar, ya había agarrado a Hiruzen y saltado al techo de la arena. Sus 4 guardias apartaron de una patada a los guardaespaldas del Hokage, los siguieron de cerca y les arrancaron los disfraces de un solo movimiento, revelando los protectores frontales de Otogakure. Los 4 del sonido de Otogakure, subordinados de Orochimaru. En el instante en que Orochimaru, disfrazado de Kazekage, llevó a Hiruzen a la azotea, los 4 aterrizaron a su alrededor, formando simultáneamente sellos con las manos y presionando las palmas contra el suelo. Arte ninja. Formación de 4 llamas violetas. Mientras tanto, el cuarto Mizukage, Karatachi Yagura, que había estado sentado a la derecha de Hiruzen, permaneció de pie y habló con una voz completamente distinta a la suya. Itachi es demasiado impaciente. Entonces, ante los ojos horrorizados de todos, el pequeño cuerpo de Yagura comenzó a desprenderse como una flor que se abre, revelando una figura completamente nueva desde su interior. El hombre enmascarado, Uchiha Obito. ¿Qué está pasando? Todo el recinto estalló en júbilo. El público quedó estupefacto, los ninjas de Konoha quedaron estupefactos, los jugadores quedaron estupefactos. El Kazekage había tomado como rehén a su Hokage, y el Mizukage era un impostor. ¿Qué estaba pasando? Yakushi Kabuto, disfrazado de Ambu, frunció el ceño. Maldita sea, esto no estaba saliendo según lo planeado originalmente, se suponía que debían lanzar un genjutsu primero para dejar fuera de combate a los combatientes de bajo nivel antes de hacer su movimiento. Bueno, esto tampoco era imposible fuera. Ordenó Kabuto. En las butacas del público, incontables personas se quitaron sus disfraces, los protectores de frente de Tsunagakure y Otogakure quedaron expuestos a la luz del sol. Al segundo siguiente, comenzó la sangrienta masacre. En menos de un segundo, varios miembros del público cayeron al suelo. Una mancha borrosa se dirigió hacia Tobe Kakeru. Espera, antes de que Kakeru pudiera terminar, un kunai ya le había atravesado la garganta. Salpicó sangre. Hayato, Rumiko, Yui, todos estaban atónitos. No era que nunca hubieran visto sangre antes. En exámenes anteriores habían experimentado combates reales e incluso habían matado, aunque en la mayoría de los casos por necesidad. Pero era la primera vez que veían morir a alguien de su propio mundo justo delante de ellos. Kakeru. Gritó Hayato incontrolablemente. Un ninja de Tsunagakure cargó contra él con un kunai. En el último momento, Haruno sacó repentinamente su kunai, bloqueó el golpe para Hayato y se enfrentó al enemigo. ¿Qué están haciendo todos parados ahí? Resistan.
Todos los jugadores reaccionaron, formando sellos con las manos y desenvainando sus armas. Mamá. Sonoko. Pónganse detrás de mí. Ran protegió a su madre y a su mejor amiga. Eriri sacó su kuna y se puso de pie frente a su madre. Airi, Marina. Gritó Makoto. Las dos hermanas dieron un paso al frente de inmediato. Makoto, esto es, no te preocupes, ya me había llevado a Kayoko-san lejos con antelación. La mirada de Makoto estaba fija en Itachi, que no estaba muy lejos. Solo tenéis que protegeros. Esos Sharingan carmesí se encontraron con el suyo. Manténganse alejados. Si te ves envuelto en esto, ni siquiera yo puedo garantizar tu seguridad. Las hermanas no dudaron. Protegieron a los no combatientes, como la señora Yukinoshita y Sayuri, mientras se retiraban, al tiempo que se protegían de los ninjas de Tsunagakure y Otogakure que se aproximaban. Uchiha Itachi. Te mataré. Sasuke se había vuelto loco. Se suponía que debía ir tras Gaara, pero en el momento en que vio ese rostro, se olvidó de todo lo demás. Chidori estalló de nuevo, el resplandor del relámpago cegador. Se lanzó desde el alto muro, directo hacia Itachi. Ante el formidable Chidori, la expresión de Itachi no vaciló. En el último momento, movió ligeramente su cuerpo, dejando que el Chidori lo rozara, y luego agarró con precisión el brazo izquierdo de Sasuke. Completamente superados. Sasuke lo miró con furia y reticencia. Luego, otro vendaval rugiente. Rasengan. Una esfera de energía azul cerúleo, como un mate, se estrelló contra la cabeza de Itachi. Itachi volvió a esquivar el ataque, y el Rasengan rozó su nariz. Pero esta vez no fue tan fácil. Estallido. En el instante en que el Rasengan falló, Makoto se convirtió en una nube de humo. Un clon. Ambos hermanos quedaron momentáneamente atónitos. El sonido del viento aullador se escuchó de nuevo. Makoto cargó desde diagonalmente detrás de Itachi, con su mano derecha ya formando un Rasengan. ¿Puedes esquivar esta? Un punto ciego inevitable. La expresión gélida de Itachi finalmente cambió. Ambos ojos se transformaron simultáneamente en Mangekyo Sharingan. Un escudo esquelético de color naranja rojizo se materializó instantáneamente a su alrededor. Auge. El Rasengan impactó contra el esqueleto del Susanoo. El escudo acanalado apenas se movió. ¿Qué ninjutsu es ese? Los rostros de los jugadores que se retiraban y de los ninjas de Konoha que luchaban por sobrevivir cambiaron drásticamente. ¿Podría bloquear un Rasengan? Pero Makoto no mostró ninguna señal de sorpresa en su rostro. Ni siquiera le dio a Itachi un segundo para respirar. Sasuke, muévete. Sasuke volvió a la realidad. Estaba bajo la protección del Susanoo, podía golpear a Itachi. Morir. Incluso con la mano izquierda torcida, Sasuke soportó el dolor insoportable, arriesgándose a fracturarse un hueso. Rugió y, de repente, sacó un kunai con la otra mano, clavándoselo en la garganta de Itachi. La cabeza de Itachi se giró bruscamente. Su Mangekyo izquierdo giraba salvajemente. ¡Ah! El grito de Sasuke resonó en toda la arena. Cayó instantáneamente en un estado de estupor. Tsukuyomi. Sasuke. Gritó Naruto, atado por un ninja de Otogakure. Makoto no pudo evitar reírse. ¿En serio? ¿No lo has visto en años y lo primero que haces es golpear a tu hermano pequeño con Tsukuyomi? ¿Acaso no viste suficiente la noche de la masacre? No entendía cuál era el problema de Itachi, que necesitaba mostrarle a su hermano pequeño una repetición de la noche de la masacre cada vez que se veían. Itachi no respondió. Se obligó a sí mismo a mantenerse erguido, luchando por no caerse. Cada célula de su cuerpo gritaba de dolor. La sonrisa de Makoto permaneció. Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi, usar tantos dojutsu seguidos debe ser bastante duro para tu cuerpo, ¿eh? Inclinó ligeramente la cabeza, mirándolo. Alguien como tú, ¿cuántas fuerzas te quedan para luchar contra mí? 61. Capítulo 61. Hacerlo. Ahora mismo, aquí. Qué mocoso tan despreciable. Una planta carnívora emergió del suelo a los pies de Obito. Zetsu blanco asomó la mitad de su cuerpo, con un tono que denotaba cierta satisfacción por el mal ajeno. Al principio pensé que Itachi ganaría sin duda esta pelea, pero ahora que está tan agotado, es difícil predecir quién ganará. Black Zetsu añadió en voz baja. El objetivo de ese chico es el Sharingan. Si roba los ojos de Itachi, podría causar problemas, ¿está bien? No importa. El tono de Obito era indiferente. Su mirada recorrió la joven figura en el centro del campo de batalla, y una leve sonrisa asomó en sus labios. No es como si fuera Sasuke.
Aunque se implantara el Sharingan de Itachi, no podría evolucionarlo a un Mangekyo eterno. Además, los ojos de Itachi están prácticamente destrozados. Hizo una pausa, su mirada significativa recorrió a Kakashi, quien estaba enfrascado en un combate con los ninjas de Otogakure a lo lejos. Ese chico no es del clan Uchiha. Aunque consiga a los ojos, no podrá usar su verdadero poder. La insinuación era palpable. En el campo de batalla, Itachi formó repentinamente sellos con las manos. Liberación de fuego. Técnica de la flor de salvia fénix. Decenas de pequeñas bolas de fuego brotaron de su boca, dirigiéndose hacia Makoto como pétalos dispersos. Liberación de agua. Muro de formación de agua. Las olas surgieron de debajo de los pies de Makoto, formando instantáneamente una pared de agua cilíndrica que lo envolvió. Las flores de salvia fénix se estrellaron contra la pared de agua, evaporándose en una espesa niebla blanca mientras unos agudos sonidos de PFFT resonaban uno tras otro. Al instante siguiente, varios kunai salieron disparados a través del muro de agua. Por las runas inscritas en sus mangos, todos son kunai del dios del trueno volador. El Mangekyo Sharingan de Itachi se fijó en la trayectoria de esos kunai. Él sabía perfectamente lo que significaban esos kunai, si tan solo uno se acercaba a él, las consecuencias serían inimaginables. En respuesta, lanzó varios shuriken. Con precisión, interceptó todos los kunai del dios del trueno volador que se encontraban a 10 metros de distancia. Sin embargo, maricón. Uno de los kunai que había caído al suelo estalló repentinamente en humo blanco. Makoto emergió de él, acortando instantáneamente la distancia con Itachi. Le había aparecido un nuevo arañazo en la cara, pero su espíritu de lucha permanecía intacto. ¿Se había transformado en un kunai? ¿Y con su propio cuerpo, nada menos? En efecto, si hubiera sido un clon de sombra, habría desaparecido en el momento en que fue abatido. En la palma derecha de Makoto, un Rasengan giraba a gran velocidad. Pero a diferencia de un Rasengan normal, esta esfera de chakra tenía 4 bordes de viento en forma de cuchilla que se extendían desde su perímetro, cortando el aire en ángulos extraños con un chillido penetrante. Intenta bloquear a este. Apuntó este nuevo Rasengan hacia Itachi. El feroz silbido haría que a cualquiera se le helara la sangre, un escudo Susanoo ordinario definitivamente no lo detendría. Elemento viento. Rasen Shuriken, sin terminar. A lo lejos, la expresión de Obito cambió ligeramente. Esta era la misma técnica que había matado a Onijuro. Un torrente de lágrimas de sangre corría por el ojo derecho de Itachi. A esta corta distancia, esta vez no fallaría. Amaterasu. Pero en ese instante, Makoto levantó repentinamente la pierna y lanzó una patada alta hacia Itachi. Algo voló por el aire. Un kunai del dios del trueno volador. Había usado chakra para pegar este kunai a la planta de su pie, ocultándolo en su punto ciego. Maldita sea, demasiado tarde para usar Amaterasu. Las pupilas de Itachi se contrajeron bruscamente. Apretando los dientes, abandonó la técnica. Al instante, una estructura esquelética de color naranja rojizo se materializó, envolviéndolo por completo. Sonido metálico. El kunai del dios del trueno volador golpeó el escudo de Susanoo y fue desviado. Pero con un fugaz destello de una imagen residual, Makoto apareció justo delante del escudo de Susanoo. Su mano derecha se extendió hacia adelante. El elemento viento. Rasen Shuriken impactó contra el esqueleto de color naranja rojizo. Auge. La ensordecedora explosión sacudió la arena. Una onda expansiva hemisférica compuesta por innumerables aspas de aerogenerador irrumpió violentamente. El suelo se agrietó y los escombros salieron disparados en todas direcciones. Makoto retrocedió rápidamente para evitar ser alcanzado por la explosión. A lo lejos, Kakashi, Asuma y Kurenai observaban en un silencio atónito. ¿Podría el Rasengan de Minato-sama ser realmente tan poderoso? Kurenai murmuró, con los ojos llenos de incredulidad. Asuma contuvo el aliento. Con eso, Uchiha Itachi está acabado, ¿verdad? Este Rasengan está en un nivel completamente diferente al anterior. Rugido. Como si respondiera a sus palabras, un rugido bestial, como el de un monstruo primigenio, surgió del centro de la explosión. Un gigante esquelético de color naranja rojizo atravesó la esfera de energía del Rasen Shuriken desde su interior, revelando su temible rostro. Aunque su estructura estaba marcada por innumerables grietas producidas por las aspas del aerogenerador, lo cierto es que había logrado bloquear el ataque. Susanoo. A lo lejos, Hiruzen, enfrascado en un combate con Orochimaru, giró la cabeza bruscamente. Sus pupilas se contrajeron violentamente.
El gigante esquelético de color naranja rojizo se erguía en el centro de la arena como un dios de la guerra descendido de la mitología. ¿Qué intentaba hacer Uchiha Itachi? ¿Por qué había regresado a Konoha? ¿Por qué estaba desatando semejante poder? Sarutobi-sensei, por favor, no se distraiga mientras lucha contra mí. La risa siniestra de Orochimaru resonó desde el otro lado del campo de batalla. Juntó las manos. No desperdicies el regalo que te traje especialmente. Mientras hablaba, 2 ataúdes se levantaron del suelo, con sus tapas marcadas con 1 y 2. Arte ninja. Edo Tensei. Cuando el tercer ataúd comenzó a elevarse, Hiruzen apretó los dientes y utilizó su técnica de shuriken de clones de sombra para sellarlo. Su mano tocó inconscientemente el kunai del dios del trueno volador que guardaba en su bolsa ninja. Makoto, date prisa, lo único que podía hacer era ganar tiempo, esperando el refuerzo de su discípulo de mayor confianza. Por fin lo ha sacado a la luz, Susanoo. Makoto miró a Itachi, ahora envuelto por el gigante esquelético de color naranja rojizo, y una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Itachi se encontraba en una situación desesperada. Lágrimas de sangre brotaban de ambos ojos. El Rasen Shuriken anterior había desgarrado su ropa exterior, le había cortado la carne y había dejado al descubierto grandes parches de piel ensangrentada. Jadeaba con dificultad, pero su mirada se volvió aún más feroz. Con matarte será suficiente. Las venas de chakra se extendían desde el esqueleto del gigante, formando rápidamente carne. Susanoo. Segunda forma. Pero la cosa no quedó ahí. El Susanoo, ya completamente formado, desplegó un poder ocular aún mayor, fusionándose en una armadura masiva que lo transformó en un gigante fuertemente acorazado. Un escudo en la mano izquierda, una espada en la derecha. Susanoo. Tercera forma. Y lo que contenía eran los artefactos divinos, el espejo Yata y la espada Totsuka. Los altos muros de la arena se habían derrumbado en gran parte debido al Rasen Shuriken anterior. Incluso los jugadores que se habían retirado lejos podían ver claramente lo que sucedía adentro. Cuando el gigante naranja, descendiendo como un dios, apareció a la vista, incluso los jugadores que habían presenciado armas modernas de destrucción masiva abrieron los ojos con asombro. La señora Yukinoshita se tapó la boca. ¿Qué es eso? Sayuri esbozó una débil sonrisa. ¿Esto también es ninjutsu? Eriri, ¿puedes hacerlo? No hagas bromas en un momento como este. La voz de Eriri temblaba. Maldita sea. Makoto. Airi apretó los dientes y se preparó para lanzarse hacia adelante. No, Airi. Marina agarró el brazo de su hermana, rodeándola con el otro brazo por la cintura. Suéltame. Suéltame. Airi forcejeaba con todas sus fuerzas. ¿Qué puedes conseguir yendo allí? Solo distraerás a Makoto. Estas palabras finalmente tranquilizaron a Airi. ¿Quería Marina ayudar? Por supuesto que sí. Pero sabía que, si se iba, no podría hacer nada. En el campo de batalla, Itachi alzó en alto la espada Totsuka que Susanoo sostenía en su mano derecha. Ese Rasen Shuriken de elemento viento debe haber consumido gran parte de tu chakra. Su voz provenía del interior del gigante, teñida de ronquera. El alcance efectivo del dios del trueno volador debe ser bastante limitado ahora. Con este próximo golpe, no importa lo lejos que corras, te alcanzaré. Era cierto. La distancia de movimiento del dios del trueno volador dependía de las reservas de chakra del usuario. Un Rasengan de tal poder sin duda habría consumido la mayor parte del chakra de Makoto. A menos que perteneciera al clan Senju Uzumaki, incluso si quisiera escapar con el dios del trueno volador ahora, no llegaría muy lejos. Y sin embargo, Makoto permaneció de pie donde estaba. Esa sonrisa segura de sí misma aún adornaba su rostro. Esa sonrisa le produjo a Itachi un presentimiento. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El siguiente instante. El Susanoo de tercera forma blandió su espada. Una espada colosal, capaz de partir una montaña, descendió en un tajo vertical. Antes incluso de tocar tierra, su presión devastadora ya había destrozado el suelo de la arena, dirigiéndose directamente hacia Makoto, que se encontraba en el centro. Makoto. Varios jugadores que se encontraban a lo lejos gritaron. En ese momento crítico, Makoto habló de repente. Su voz no era fuerte, pero llegó a los oídos de todos con perfecta claridad. Megumi, hazlo. Ahora mismo, aquí. 62. Capítulo 62. No era Obito el fuerte, era Kamui Megumi, ahora mismo, aquí. En el último instante antes de que la presión devastadora del golpe a máxima potencia de la espada Totsuka cayera sobre la cabeza de Makoto, su grito resonó.
Una brillante luz blanca surgió de un lado de la aldea de Konoha, cruzó el cielo y se dirigió directamente hacia el Susanoo de tercera forma, semejante a un dios, que Itachi había manifestado. Sin embargo, esa luz blanca era insignificante comparada con la presión de la espada desatada por la espada Totsuka. Compararlo con una lenteja de agua frente a la luna llena no sería ninguna exageración. El Mangekyo Sharingan de Itachi captó aquella tenue luz blanca. Frunció ligeramente el ceño, la luz incidía directamente sobre la energía de la espada Totsuka. ¿Locura? Apenas había cruzado ese pensamiento por su mente cuando, al instante siguiente, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Esa luz blanca atravesó la presión de la espada Totsuka como un espejismo, dirigiéndose directamente hacia él. ¿Qué? Por primera vez, la sorpresa se reflejó claramente en el rostro de la comadreja. Incluso Obito, que había estado observando fríamente desde que comenzó la batalla, cambió drásticamente su expresión tras su máscara. Esta técnica, le recordó a su propio Kamui, un movimiento que también podía penetrar los ataques físicos. Eso es. Black Zetsu, el genio milenario, fue el primero en darse cuenta. Pero antes de que pudiera hablar, la luz blanca ya había atravesado el Susanoo de tercera forma y había llegado al lado de Itachi. Solo entonces Itachi vio con claridad, era una chica sin pies, translúcida como un fantasma. Kato Megumi. Técnica de transformación espiritual. Kakashi soltó de repente el nombre de la técnica. En una ocasión, su antiguo compañero de clase, Kato Shizune, le habló de una técnica secreta del clan Kato llamada técnica de transformación espiritual. Era un ninjutsu de rango S extremadamente difícil. Esta técnica permitía al usuario separar su cuerpo y espíritu, penetrando los ataques físicos y las defensas para realizar asaltos a larga distancia. En este estado, el usuario, como entidad espiritual, era prácticamente invencible. Pero tal poder conllevaba un riesgo inmenso, el cuerpo del usuario quedaría completamente indefenso. Si lo descubrían, moriría sin duda. ¿Podría ser que esa chica llamada Kato Megumi sea descendiente del clan Kato? Pero Kakashi estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. Simplemente era una coincidencia de apellidos. Sin embargo, Megumi poseía un talento excepcional para aprender técnicas de sigilo, dominando este ninjutsu de rango S en tan solo un mes. En ese momento, Megumi yacía en estado de separación espiritual en el suelo de la casa de Makoto, dentro del nuevo complejo del clan Sarutobi. Sus compañeras de equipo, Ran y Utaa, la custodiaban. En el campo de batalla, en el instante en que Itachi quedó aturdido, la forma espiritual de Megumi entró en su cuerpo como si fuera una posesión. Este era el método de ataque de la técnica de transformación espiritual: invadir el cuerpo del objetivo para destruir su mundo espiritual. Por supuesto, si Itachi estuviera en plena forma, incluso la técnica de Megumi tendría poco efecto. Pero el problema era que, tras usar continuamente el dojutsu de su Mangekyo, la resistencia y el chakra de Itachi estaban casi agotados. El poder de ataque de Megumi era suficiente. ¡Gu! Al segundo siguiente, Itachi se agarró la cabeza, con el rostro contraído por el dolor. Se tambaleó y cayó de rodillas. El Susanoo de tercera forma que cubría su cuerpo se despojó rápidamente de su armadura, retrocediendo de la tercera forma a la segunda forma, a punto de regresar a la primera forma. Salir. Itachi gruñó, expulsando con fuerza la forma espiritual de Kato Megumi. Para entonces, Susanoo había vuelto a su primera forma esquelética. La forma espiritual de Megumi comenzó a desvanecerse. Se volvió hacia Makoto con tono de disculpa. Lo siento, sensei. Está bien. Con eso basta. Makoto soltó una carcajada y se abalanzó sobre Uchiha Itachi. Extendió la mano para despeinar la cabeza de la fantasmal Megumi, aunque no sintió absolutamente nada. Itachi jadeaba en busca de aire, usando su último ápice de fuerza para controlar el Susanoo de primera forma. La mano del gigante esquelético se balanceó hacia Makoto. Artículo. Mangekyo Sharingan, versión Uchiha Tsugaku, activar. Whoosh. El chakra gris oscuro brotó del cuerpo de Makoto como llamas, formando un escudo de costillas que bloqueó la mano esquelética de color naranja rojizo que se aproximaba. Ante esta escena, todos, Obito, Zetsu negro y Zetsu blanco observando desde arriba, Kakashi y Kurenai luchando contra los ninjas de Otogakure y Sunagakure a lo lejos, incluso las hermanas Aizono y la señora Yukinoshita, que se habían retirado lejos, miraron con ojos muy abiertos e incrédulos. Hachiman, protegiendo a Saika, tenía la boca abierta de par en par, lo suficientemente grande como para meter un puño. Eso es, la voz de Eriri tembló. Podría ser.
Yukino murmuró con expresión inexpresiva. Él también tiene, en el instante en que pronunció esas palabras, las costillas grisáceas que rodeaban a Makoto se transformaron rápidamente en un cráneo enorme y brazos esqueléticos. Era exactamente como si el gigante esquelético envolviera a la comadreja que tenía enfrente. Susanoo. Primera forma. Al ver esto, Itachi también quedó atónito. Al instante siguiente, recordó de repente la escena de hacía 4 años, los ojos de su padre, desorbitados. Sí, me las llevé. Makoto sonrió mientras su chakra ardía salvajemente. Hilos de chakra, como tendones, emergieron del gigante esquelético grisáceo, formando rápidamente carne. Susanoo. Segunda forma. ¿Cómo es posible? Gritó Zetsu Blanco, conmocionado. Su propósito al venir a Konoha era doble. Medir la fuerza de Nishikawa Makoto, el prodigio que había dominado la técnica del dios del trueno volador, y descubrir quién había tomado el Mangekyo de Fugaku en aquel entonces. Francamente, si hubiera sido Makoto, no sería demasiado sorprendente. Aunque solo tenía 8 años en aquel momento, no era del todo imposible. Después de todo, Itachi ya había estado en la guerra a esa edad. Pero el problema era, ¿cómo podía alternar libremente entre el Sharingan trasplantado y sus ojos normales? Se sabía que un Uchiha que se trasplantara un Sharingan nunca podría desactivarlo, drenando constantemente chakra, como Kakashi. Obito no respondió. Inmediatamente activó Kamui y cargó hacia adelante. Anteriormente, había pensado que no importaría si Makoto tomaba el Mangekyo de Itachi, en su opinión, el hecho de que estos dos lucharan entre sí significaba que él, Uchiha Obito, se beneficiaría de todos modos. Además, el Mangekyo de Itachi estaba casi agotado, así que incluso si Makoto lo conseguía, solo podría usarlo un par de veces. Pero ahora que Makoto ya poseía el Mangekyo de Fugaku, la situación era completamente diferente. Si además consiguiera el Mangekyo de Itachi, podría fusionarlos en un nuevo Mangekyo eterno. Eso convertiría a Makoto en un obstáculo importante para su plan del Ojo de la Luna. Justo en ese momento, Makoto hizo que su Susanoo gris oscuro golpeara al Susanoo naranja rojizo que tenía enfrente. Se hizo añicos de un solo golpe. La segunda forma de Susanoo estaba en un nivel completamente diferente a la primera, e Itachi apenas podía mantener la primera forma. Muy bien, entrega tu Mangekyo. Makoto extendió la mano hacia las cuencas de los ojos de Itachi. Me temo que no puedo permitirlo. En ese instante, Obito apareció junto a ellos. Los espectadores que estaban lejos volvieron a sobresaltarse. ¿Cuándo había llegado allí? Makoto miró a Obito. Kamui, qué habilidad tan problemática. Tenía que admitir que Kamui era uno de los dojutsu más problemáticos de todo el Mangekyo. Koto Amatsukami también estaba roto, pero tenía el defecto evidente de un largo tiempo de recarga. Kamui no tenía ninguno. Además, era extremadamente versátil, desde que Obito la usó para engañar a muchos de los mejores expertos del mundo ninja al principio, hasta que Kakashi la usó contra Kaguya más tarde, un testimonio de su poder. Sinceramente, esta habilidad sería muy útil incluso en el mundo de Dragon Ball. Por eso, entre sus fans había un dicho en su vida pasada. No era el elemento madera lo que era fuerte, era Ashirama. El fuerte no era Obito, sino Kamui. ¿Por qué Obito pudo engañar con tanta facilidad a tantos de los mejores expertos del mundo ninja al principio, pero después de que su máscara se rompiera durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, se enfrentó en igualdad de condiciones incluso a Kakashi? En lugar de atribuirlo a la activación del rasgo de igualdad de fuerzas de Kakashi, sería más preciso decir que Kakashi entendía el Kamui mejor que nadie y sabía cómo contrarrestarlo. Kamui fue, en efecto, menos efectivo contra Kakashi. Y sin la ayuda de Kamui, la verdadera fuerza de Obito estaba a la par con la de Kakashi. En ese momento, Makoto no tenía una buena manera de lidiar con Kamui. Pero eso estaba bien. A veces, ganar no depende de lo que ocurra en el tablero. La victoria también puede encontrarse fuera de ella. Obito. Makoto habló de repente, con un tono informal. No querrías que se revelara tu identidad, ¿verdad? Ante estas palabras, Obito, que estaba a punto de intervenir, cambió drásticamente de expresión. Su movimiento vaciló por un instante. Y en ese momento, los dedos de Makoto se clavaron en las cuencas de los ojos de Itachi. ¡Ga! A pesar de la inmensa resistencia de Itachi, el dolor de que le arrancaran los ojos le hizo gritar involuntariamente. 63. Capítulo 63. Black Zetsu. Usaste trampas, ¿verdad? Aunque sabían que Itachi era un enemigo, muchos jugadores no pudieron evitar estremecerse al ver a Makoto sacarle los ojos. Dos palabras surgieron simultáneamente en sus mentes. ¡Qué despiadado!
Ya sabían qué clase de persona era Makoto desde que mató a Sawanaga Taisuke delante de toda la Academia Shuchi. Pero presenciar de nuevo una escena tan sangrienta les produjo escalofríos. En ese preciso instante, apareció una ventana emergente en la visión borrosa de Makoto, visible solo para él. Objeto obtenido. Mangekyo Sharingan, versión Uchiha Itachi. Se ha detectado que este objeto puede fusionarse con el objeto que ya se posee, Mangekyo Sharingan, versión Uchiha Fugaku. Proceder con la fusión. Por supuesto, Makoto retrocedió rápidamente, creando distancia entre él y el ciego Itachi, y afirmó en silencio. Los dos Mangekyo que tenía en su ranura de objetos desaparecieron simultáneamente, fusionándose en un objeto completamente nuevo. La ventana emergente volvió a aparecer. Objeto obtenido. Eternal Mangekyo Sharingan, versión Uchiha Fugaku más Uchiha Itachi. Tos. Itachi, ahora ciego, cayó de rodillas. Ya al borde del colapso, el dolor insoportable de que le arrancaran los ojos lo llevó al límite. Tosió una gran cantidad de sangre. El rostro de Obito se ensombreció mientras miraba fijamente a Makoto, quien se había distanciado de ellos. Maldita sea, ¿cómo supo quién era yo? Aunque a Obito no le preocupaba especialmente que se revelara su identidad en la obra original, el problema era que, en esta etapa, dicha revelación causaría demasiadas complicaciones. Para empezar, Nagato casi con toda seguridad dejaría de seguir sus órdenes. Jajaja. Makoto echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Su risa resonó por toda la arena, tan fuerte que incluso Hiruzen y Orochimaru, atrapados dentro de la formación de las 4 llamas violetas en la azotea, pudieron oírla con claridad. Al oír la risa de su discípulo, Hiruzen, que había estado perdiendo terreno bajo el ataque combinado de los reanimados Hashirama y Tobirama, sintió una oleada de alegría. Makoto había terminado allí. Orochimaru frunció profundamente el ceño. ¿Ese niño, el dios del trueno volador? Si viniera, eso no sería bueno. Con ese pensamiento, Orochimaru, que había estado observando desde la barrera desde que lanzó el Edo Tensei, finalmente perdió la compostura. Lentamente, extrajo la espada Kusanagi de su garganta. No podía perder más tiempo. De lo contrario, una vez que Makoto llegara, la situación se descontrolaría por completo. Ya podéis dejar de correr, Airi. Marina. Makoto borró su sonrisa y dijo. Las hermanas Aizono parpadearon. Aunque no entendían por qué, confiaban plenamente en Makoto y corrieron de vuelta de inmediato. Marina preguntó preocupada. Makoto, ¿es que realmente se acabó? Makoto sonrió y asintió. Sí, se acabó. El plan salió a la perfección. Uf, nos asustaste. Airi exhaló un largo suspiro y luego no pudo evitar abrazar a Makoto, escondiendo su rostro en su pecho e inhalando profundamente un par de veces. Los demás jugadores, al oír las palabras de Makoto, también dejaron de correr. Tenían impresiones muy diferentes sobre él. Algunos, como Hachiman, se mostraron agradecidos, pero mantuvieron deliberadamente las distancias debido a la diferencia de fuerza. Algunos, como Sayuri, esperaban acercarse más. Algunos, como Yukino, mantenían una actitud hostil. Algunas personas, como la señora Yukino Shita, albergaban sentimientos que no se atrevían a expresar. Pero independientemente de su actitud hacia Makoto, había algo que todos tenían que admitir: la fuerza absoluta de Makoto. Si él dijo que estaba bien, entonces estaba perfectamente bien. Makoto cerró los ojos ligeramente y luego los abrió. Los ojos en sus cuencas se transformaron en un patrón completamente nuevo, uno que parecía fusionar el Mangekyo de Fugaku con el de Itachi. Mangekyo Sharingan eterno. Espera, ¿no puedes estar hablando en serio? Zetsu Blanco, que seguía de pie donde estaba, se quedó completamente estupefacto. Espera un momento, amigo, ¿acabas de agarrar el Mangekyo de Itachi y ya lo has fusionado? Black Zetsu estaba igualmente inquieto. Tras trasplantar un Sharingan, fusionarlo con un Mangekyo eterno requería al menos un tiempo de recuperación. ¿Por qué pudiste completar la fusión en el momento en que la tuviste en tus manos? Un enorme signo de interrogación apareció sobre la cabeza del genio milenario. ¿Usaste trucos, carajo? ¿O acaso existe algún Kekkei Genkai en este mundo que ni siquiera yo conozco? Detrás de su máscara, el rostro de Obito también mostraba una desconfianza sin precedentes. Al tener a Kamui, ya no le tenía tanto miedo al Mangekyo eterno. Pero este chico, Makoto, era demasiado inquietante. ¿Listos para la segunda ronda? Makoto preguntó con una sonrisa. Obito frunció el ceño profundamente. Tras pensarlo un instante, cargó al caído Itachi sobre su hombro. No. Habrá muchas oportunidades para pelear más adelante.
Con eso, Obito activó Kamui. Su cuerpo y el espacio que lo rodeaba comenzaron a deformarse, siendo atraídos hacia el único orificio de su máscara. Espero con interés nuestra próxima reunión. Hasta entonces, es mejor no decir nada que no se deba decir, de lo contrario, no será bueno para nadie. Evidentemente, Obito le estaba advirtiendo a Makoto que no revelara su identidad. De lo contrario, con la amante más devota del mundo ninja no convenía jugar. Makoto sonrió y no causó ningún problema innecesario. Haber obtenido el Mangekyo eterno antes de que terminara el plan de aplastamiento de Konoha ya superaba sus objetivos. No había necesidad de complicarse la vida. Además, Itachi ya se había untado una gota de sangre en el pulgar derecho, cerca de la herida, claramente el gesto inicial para una técnica de invocación. Si ese tipo sacara a Koto Matsukami, seguiría siendo bastante problemático. Habrá muchas oportunidades para ocuparse de esos dos bastardos más adelante. Entonces, a continuación, Makoto miró hacia la formación de las 4 llamas violetas que coronaba la arena. Justo cuando estaba a punto de ir a ver a su querida maestra, Waag. 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 De repente, se oyeron gritos por toda la aldea de Konoha. Todos se volvieron para mirar. Vieron a innumerables personas, ninjas de Konoha, ninjas de Otogakure, ninjas de Tsunagakure, siendo engullidas por arenas movedizas que fluían por el suelo, para luego ser aplastadas hasta convertirse en una pulpa sangrienta. Entierro en la arena. Una criatura gigantesca atravesó las puertas de Konoha y se acercó lentamente. Era un monstruo gigante, con forma de tanuki, construido enteramente de arena. ¿Qué demonios es esto? Eriri gritó, casi perdiendo la cordura. Aunque se había acostumbrado a este mundo de ninjas con superpoderes, ¿no era esto demasiado para un solo día? ¿Acaso intentaba hacerle perder su honor? Los maté. Los maté. Ja ja ja. Shukaku observaba a las personas que había convertido en pasta de carne, aplaudiendo con entusiasmo mientras buscaba su próxima víctima. Le daba igual si estaba matando a la gente de Konoha, a los ninjas de Otogakure, o incluso a los ninjas de Tsunagakure de su propia aldea. Había estado sellado durante demasiado tiempo y necesitaba ventilarse. Además, nunca se había considerado del mismo lado que Tsunagakure. Ah, casi me olvido de él. Makoto comentó. Shukaku rápidamente fijó su objetivo en uno nuevo. No muy lejos se encontraban los jugadores, liderados por las hermanas Yukino-shita, junto con Sasuke, que seguía inconsciente en el suelo tras el Tsukuyomi. La arena esparcida comenzó a envolver a los jugadores y a Sasuke. Ninguno de ellos pudo liberarse. Sasuke estaba inconsciente y a los jugadores les faltaban fuerzas. Sasuke. Naruto rugió y cargó, golpeando la arena que se arrebataba del cuerpo de Sasuke. Un chakra de un distintivo color naranja rojizo ahora fluía visiblemente alrededor del cuerpo de Naruto. ¡Guau! Impulsado por el amor, ¿eh? Los jugadores observaron cómo la arena envolvía lentamente sus cuerpos, a punto de tragarse su vista, mientras un miedo que jamás habían conocido surgía en su interior. ¿Íbamos a morir? Entierro en la arena. Al oír la voz burlona de Shukaku, un terror sin precedentes se apoderó de ellos. La señora Yukino-shita gritó desesperadamente. Makoto, salva. Auge. Una enorme mano esquelética de color gris negruzco salió disparada, desgarrando la arena que había envuelto a la señora Yukino-shita y a los demás. Pero el brazo de Susanoo solo se extendía hasta cierto punto. A algunos todavía no se les ha podido contactar. Aplastar. El cuerpo de un jugador, más alejado de Makoto, quedó aplastado por la arena. La sangre salpicó como una explosión de la arena amarilla. Las pupilas de Aruno y Yukino se contrajeron bruscamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras gemían de angustia. Padre. 64. Capítulo 64. ¿Puedes controlar a estas personas? ¿Puedes controlar a Makoto? Padre. Aruno y Yukino cayeron de rodillas, al borde del derrumbe. Aruno, que siempre llevaba una máscara en su vida diaria, y Yukino, que se había blindado como un erizo, lloraban desconsoladamente. Sorprendentemente, la señora Yukino-shita era la más tranquila. Aunque sus pupilas también se habían contraído notablemente, no estaba tan devastada como sus dos hijas. ¿Quién demonios eres? Shukaku no pudo evitar maldecir. Al haber operado únicamente en la Tierra del Viento desde el período de los reinos combatientes, no había reconocido inmediatamente a Susanoo. Makoto se acercó tranquilamente a Shukaku, evaluando a aquella enorme criatura con una sonrisa ambigua. Naruto. De repente habló. Naruto, bajo la influencia del chakra del 9 colas, se quedó paralizado.
La expresión feroz de su rostro se desvaneció gradualmente. Desde Makoto, el zorro de 9 colas percibió ese chakra único del clan Uchiha, que era naturalmente apartamento para suprimir a las bestias con cola. No se atrevió a aprovechar esta oportunidad para seguir luchando por el control del cuerpo de Naruto. En apenas un segundo, los ojos de Naruto volvieron a su color azul habitual, pasando del carmesí. Llévate a Sasuke de vuelta por ahora. Más tarde, tráelo a verme. Tengo algo que decirle. Naruto asintió. Entendido. Él y Makoto siempre habían tenido una relación decente, y tras haber presenciado el poder absoluto de Makoto, naturalmente no puso objeción. Dicho esto, Naruto cargó a Sasuke sobre su hombro y salió corriendo. Te estoy hablando a ti. ¿No me oíste? Al ver que Makoto lo ignoraba, Shukaku estalló en cólera. Infló su estómago y de repente escupió una enorme bola de viento. Liberación de viento. Bala de aire perforadora. La ráfaga de viento era tan enorme como un meteorito, y todos los jugadores que estaban debajo cambiaron drásticamente de expresión. Las hermanas Aizono, Chizuru e incluso Yui agarraron instintivamente el dobladillo de la ropa de Makoto. Aunque Yui no había tenido nada más que amistad con Makoto, después de lavarle los pies durante 4 años, había desarrollado una dependencia. Además, en esta situación, solo Makoto podía manejarla. Justo en ese momento, un esqueleto aún más grande que antes emergió del cuerpo de Makoto. Una mano atrapó la bala de aire perforadora y la empujó hacia atrás. Fue igual que cuando Hashirama usó una vez su forma humana de madera para atrapar la bomba bestia con cola del 9 colas y hacerla retroceder. Auge. La bala perforadora de aire comprimido explotó directamente contra el abdomen de Shukaku, abriendo un enorme agujero en su vientre hinchado. Sin embargo, su cuerpo se estaba regenerando visiblemente. Makoto echó un vistazo al suelo destrozado, la arena que flotaba en el aire convergía rápidamente hacia la herida de Shukaku, reconstruyendo su cuerpo. Aunque Shukaku era la más débil de las 9 bestias con cola en cuanto a fuerza general, también era, en cierto sentido, la más difícil de matar, mientras hubiera arena, podía seguir regenerándose. Ja. Soy invencible. Invencible. Shukaku soltó una carcajada salvaje. Dentro de Naruto, el zorro de 9 colas, observando todo esto, se quedó sin palabras. ¿Ese idiota, todavía no se ha dado cuenta del Mangekyo Sharingan de ese niño? Después de todos estos años, sigo siendo tan tonto como siempre, qué estúpido. En ese preciso instante, la voz de Makoto volvió a oírse, interrumpiendo la risa de Shukaku. ¿Qué dijiste? Shukaku se enfureció, justo cuando Makoto se puso las manos en las caderas y lo miró con una expresión que recordaba a la de Madara. Makoto consideró brevemente disfrazarse de Madara e invocar a una bestia con cola. Pero tras observar el comportamiento de Shukaku, abandonó la idea. Para empezar, su aspecto no daba la talla, y su cerebro tampoco parecía funcionar bien. Vuelve, Shukaku. El dibujo del Mangekyo eterno en los ojos de Makoto giraba salvajemente. Shukaku, que hacía apenas unos instantes reía a carcajadas, se sobresaltó de repente, su enorme cuerpo se quedó paralizado. Eso es. Haruno, que aún lloraba la muerte de su padre, cambió de expresión. El estado del tanuki gigante le recordó a cuando su padre había estado bajo el control de Makoto. Los ojos de Shukaku se transformaron gradualmente en 3 tomoes. Su conciencia también se desvaneció, regresando al espacio mental de Gaara. Maldita sea. Por fin tuve la oportunidad de salir. Finalmente, Shukaku dejó escapar un rugido a regañadientes. Ante las miradas incrédulas de los jugadores, su cuerpo se encogió y transformó gradualmente, volviendo finalmente a la forma de su Jinchuriki, Gaara. ¿Cómo puede ser esto? Temari y Kankuro, que acababan de llegar, se quedaron estupefactos. Sus miradas se movían rápidamente entre Makoto y Gaara. En su memoria, Gaara era sinónimo de invencibilidad. Sin embargo, ante este hombre, parecía tan insignificante. No solo los hermanos de la arena, Kakashi y Asuma, que acababan de terminar de luchar, también parecían incrédulos. Muchos reconocieron a Shukaku, pero no esperaban que fuera derrotado tan fácilmente. Así que ese es, el poder del legendario Mangekyo Sharingan de los Uchiha. Kakashi murmuró para sí mismo. Él mismo poseía un Sharingan, por lo que solo había oído rumores sobre el Mangekyo. No esperaba que fuera tan poderoso, capaz de derrotar a una bestia con cola sin esfuerzo. Pero lo que sorprendió aún más a Kakashi y a los demás fue, ¿por qué Makoto de repente tenía un Sharingan? Y claramente, ya lo tenía antes de robarle los ojos a Itachi.
Además, ¿cómo podía alternar libremente entre sus ojos normales y el Sharingan si no pertenecía al clan Uchiha? Demasiadas preguntas. ¿Alguien? Makoto habló de repente. La escena quedó en silencio por un instante. Nadie se había recuperado del todo todavía. ¿Alguien? Makoto alzó la voz, haciendo que todos volvieran a la realidad de golpe. Makoto, ¿sucede algo? Kakashi, empapado en sangre, se acercó con una sonrisa irónica. Debido a que Gui no estaba presente, resultó más herido que en la obra original, pero no de gravedad. Enciérrenlos. Los usaremos como moneda de cambio en las negociaciones con la Tierra del Viento. Makoto señaló a los 3 hijos del Kazekage. Detener. Baki, que había estado enfrentándose a Asuma y Genma, corrió hacia allí intentando rescatar a los hijos del Kazekage. Todavía no sabía que el Kazekage que estaba en la azotea de la arena era en realidad Orochimaru disfrazado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Makoto le dirigió a Baki una mirada fría. Bajo el influjo del Mangekyo eterno, Baki sintió un escalofrío recorrerle la espalda hasta el cerebro, dejándolo paralizado. Aprovechando la oportunidad, Genma y Raido dieron un paso al frente rápidamente, inmovilizando a Baki a ambos lados. Makoto, el Hokage es, Kurenai se acercó para decir, voy a reforzar al sensei ahora. Dicho esto, Makoto desapareció. Solo entonces el Jonin de Konoha recordó que, en la reunión anterior, Makoto le había entregado un kunai del dios del trueno volador a Hiruzen y a los 2 consejeros. Menos mal que Makoto está aquí. Kurenai se acarició el generoso pecho, aliviada. Con eso, era seguro que Konoha ganaría esta guerra. Pero la expresión de Kakashi permaneció seria. Tenía la sensación de que algo no andaba bien. La madre y las hijas de Yukinoshita se agacharon en el suelo, recogiendo los restos del señor Yukinoshita. Yukino había experimentado verdaderamente la crueldad de la realidad. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, recogió la arena empapada de sangre mezclada con carne desgarrada, apretando los dientes mientras juraba en silencio. Me haré más fuerte. Sin duda me haré más fuerte. Totsuka Saika se desplomó al suelo. Había sobrevivido a una batalla a vida o muerte gracias únicamente a la adrenalina. Ahora que la crisis había pasado, las emociones acumuladas afloraron, haciendo que este apuesto joven, más atractivo que la mayoría de las chicas, llorara a gritos. La mayoría de los demás jugadores, al igual que Saika, se desplomaron en el suelo llorando de alegría. Aunque todos lloraban, sus emociones variaban. Archiman no dejaba de consolar a su compañero. Está bien, está bien. Ya no quedan enemigos. Eriri abrazó a su madre, ambas llorando. Mamá, quiero ir a casa, volver a nuestro hogar, Sayuri. Sí, nos iremos a casa después de esto. Las hermanas Aizono fueron las jugadoras más serenas de las presentes. Aunque ellos también habían sentido miedo, nunca dudaron de que Makoto pudiera resolverlo, y de hecho, lo hizo. La bondadosa Marina comenzó a brindar primeros auxilios a los heridos que la rodeaban. Airi recordó algo de repente. ¿No es esta la misión del plan de aplastamiento de Konoha? Cuando termine, ¿podemos irnos a casa? Al oír esto, las expresiones de todos los jugadores cambiaron drásticamente. Algunos mostraron alivio, otros nostalgia, otros liberación. Tras haber pasado casi 5 años en este mundo, realmente querían volver a casa, especialmente aquellas como Yui y Yumiko, cuyas familias no habían venido con ellas. Yumiko recordó algo más. Recuerdo que lo que aprendimos en este mundo se puede recuperar, ¿verdad? Al oír esto, las expresiones de todos cambiaron de nuevo. Incluso después de haber superado una batalla a vida o muerte, muchos no pudieron evitar sonreír. Al fin y al cabo, las habilidades adquiridas durante estos 4 años serían extremadamente útiles en el mundo real. Tan solo la técnica de transformación podría hacerlos increíblemente ricos. Ni se te ocurra pensarlo. La voz fría de Yukino interrumpió. Nadie tiene permitido usar este poder para el mal. Corajudo. Al contemplar la expresión virtuosa de Yukino, Archiman no pudo evitar admirarla en silencio. Sinceramente, Yukino no le caía muy bien. Pensaba que era simplemente una jovencita privilegiada, desconectada de la realidad. Esto quedó patente en la forma en que ella los había invitado a él, a Eriri y a otros a unirse al club de servicio para intentar atrapar a Makoto. Era la idealista por excelencia, creía que el mundo debía ser exactamente como ella quería que fuera. Pero hoy, la opinión de Hachiman sobre Yukino había cambiado un poco. Porque ella realmente se adhirió a la justicia. Pero había un problema, aquí había bastantes personas más fuertes que tú. ¿Podrías controlarlas? Y dejando eso de lado por un momento, aunque pudieras controlar a esta gente, ¿podrías controlar a Makoto?
65. Capítulo 65. Sensei, esta es la mejor manera de morir. Cuando Makoto desapareció ante Kakashi y los demás usando la técnica del dios del trueno volador, todos los ninjas de Konoha asumieron que había ido a reforzar a Hiruzen dentro de la formación de las 4 llamas violetas. Pero en realidad, apareció en el edificio Hokage, debajo de la roca Hokage. Más precisamente, en la oficina de los asesores. Los 2 asesores, Utatane Koharu y Mitokado Omura, también miembros clave del Consejo de Ancianos, se escondían allí. Al ver aparecer repentinamente a Makoto, ambos quedaron momentáneamente atónitos y luego se pusieron de pie. Koharu. Makoto, ¿qué haces aquí? Omura. Estamos bien. Date prisa y envía refuerzos a Hiruzen. Asumieron automáticamente que Makoto había venido a comprobar que estaban a salvo. ¡Qué excelente caballo de batalla! Suspiró. ¿Por qué Ataque Sakumo y Uchiha Shisui no pudieron ser así de obedientes en aquel entonces? Makoto sonrió y preguntó. Estimados consejeros, Konoha se encuentra en un momento crítico para su supervivencia. ¿Se unirán ustedes 2 a la batalla? Sensei ya se ha marchado. Sus expresiones cambiaron ligeramente ante esto. La pregunta era un tanto presuntuosa. Como asesores, tenemos el deber de dirigir desde la retaguardia, tal como lo hizo Hiruzen durante la última gran guerra ninja. Koharu dijo. Basta, no pierdas el tiempo. No querrás que le pase nada a Hiruzen, ¿verdad? Makoto no pudo evitarlo y soltó una carcajada. ¿Órdenes desde la retaguardia? ¿Qué relación tenía eso con ustedes, asesores? A decir verdad, ya era ridículo que un ninja de nivel Kage se quedara tras las líneas y comandara durante la tercera gran guerra ninja, dejando que Minato, Orochimaru y otros lucharan en el frente. Lo que lo hacía aún más absurdo era que, probablemente, ni siquiera los 4 juntos podrían igualar la habilidad estratégica de Nara Shikaku. ¿Qué había que mandar? Si tenías miedo a morir, simplemente dilo. ¿Por qué hacerlo sonar tan noble? Al ver a Makoto reírse a carcajadas, Koharu y Omura fruncieron el ceño, dándose cuenta por fin de que algo andaba mal. Nishikawa Makoto, ¿qué haces todavía ahí parado? Vete ya. El tono de Koharu se endureció. Ya no lo llamaba Makoto, sino que se dirigía a él por su nombre completo. Al instante siguiente, Makoto estaba de pie frente a ella. El kunai del dios del trueno volador que sostenía en la mano le atravesó la garganta. Koharu abrió la boca de asombro mientras la sangre brotaba a borbotones de su garganta. A su lado, Omura miraba con incredulidad. Tengo verdadera curiosidad, Makoto retorció el kunai en su garganta, con un tono tan casual como si estuviera charlando trivialmente. Senju Tobirama era un hombre tan astuto. ¿Cómo pudo elegir a idiotas como tú como discípulos? Koharu no pudo responder. Solo pudo mirarlo con los ojos muy abiertos. Originalmente iba a torturaros lentamente antes de mataros. Pero ahora el tiempo apremia, así que no puedo darme ese lujo. Deberíais estar agradecidos de que os deje morir tan rápido, parásitos. Ruido sordo. Koharu cayó al suelo, con los ojos aún muy abiertos. Incluso en la muerte, su mirada estaba llena de resentimiento. Makoto, ¿qué estás haciendo? Omura estaba tan aterrorizado que cayó de espaldas, arrastrándose hacia atrás. No es nada, asesora Omura. Pronto terminará. Makoto lo miró con una sonrisa amable. Mediocres como tú han ocupado los puestos de poder más altos de Konoha durante casi medio siglo. Ya lo has disfrutado lo suficiente, ¿no? Y he sido misericordioso, dejándote morir sin mucho dolor. Omura estaba completamente aterrorizada. ¿Podría ser que todo lo que has hecho hasta ahora haya sido una actuación? ¿Llevaba actuando desde los 8 años? Eso sí que era actuar en serio. A Makoto no le importó responder, y alzó en alto el kunai del dios del trueno volador. Hiruzen no te dejará salirte con la tuya. Exclamó Omura con una última y desesperada amenaza. La sonrisa de Makoto permaneció. No te preocupes. En unos 10 minutos se unirá a vosotros. La boca de Omura se abrió aún más. El kunai cayó. Ya no pudo hablar más. Makoto les dedicó una última mirada a los 2 cadáveres de parásitos antes de desaparecer de nuevo. Esta vez, realmente utilizó la técnica del dios del trueno volador para teletransportarse dentro de la formación de las 4 llamas violetas. En ese momento, la batalla entre el tercer Hokage y Orochimaru se encontraba en un punto muerto. Hiruzen lo había dado todo, logrando repeler temporalmente a Hashirama y Tobirama, cuya fuerza era quizás inferior al 20% de la que tenía en vida. Pero los cuerpos Edo Tensei podían regenerarse.
Los hermanos se estaban recomponiendo tras los daños causados por las etiquetas explosivas, y Hiruzen aprovechó la oportunidad para intentar derrotar a Orochimaru de un solo golpe decisivo. Makoto apareció de repente. Tanto Hiruzen como Orochimaru, enfrascados en un combate, se sobresaltaron. Una de forma agradable, la otra de forma desagradable. Es Makoto. Makoto está aquí. Hemos ganado. No hay manera de que perdamos. Fuera de la formación de las 4 llamas violetas, varias animadoras Anbu estaban exultantes. Con Makoto aquí, la situación sería completamente diferente. Hiruzen también mostró una sonrisa genuina. Makoto, préstame tu fuerza. Sin embargo, Makoto ni siquiera miró al hombre al que una vez había llamado el sol del mundo ninja. En cambio, se giró para mirar a los miembros de Anbu que se encontraban fuera de la formación de las 4 llamas violetas. ¿Qué es? Se estremecieron bajo su mirada. Instantáneamente. Makoto activó su Mangekyo eterno. Amaterasu. Llamas negras se encendieron en sus cuerpos. Uno a uno, cayeron al suelo, gimiendo de agonía, rodando para intentar apagar las llamas, solo para conseguir que las llamas inextinguibles ardieran aún con más fuerza. Llamas negras. Las expresiones de Hiruzen y Orochimaru cambiaron drásticamente. Hiruzen recordó que su maestro había mencionado que, durante el período de los estados combatientes, el antiguo rival de Tobirama, Uchiha Izuna, podía controlar una llama negra especial. Amaterasu. Una de las habilidades del Mangekyo Sharingan. Hiruzen miró a Makoto con horror. Vio el Mangekyo Sharingan en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué mi discípulo tenía el Mangekyo Sharingan? ¿Se lo habría robado a Itachi? Pero eso no podía ser correcto. Estos Mangekyo claramente se veían diferentes a los de Itachi, los tenía desde hacía mucho tiempo. Pero antes sus ojos siempre habían tenido un aspecto normal. ¿Y por qué atacaba a sus vecinos? En ese momento, un sinfín de preguntas se agolparon en la mente de Hiruzen. Orochimaru parecía igualmente incrédulo. La razón por la que quería a Sasuke como su nuevo recipiente era precisamente por el poder del clan Uchiha. Pero jamás esperó que su discípulo más joven ya hubiera obtenido el Mangekyo Sharingan. ¿Y por qué se parecía tanto a los ojos de Itachi? Orochimaru-senpai. En ese preciso instante, Makoto habló de repente. Trayendo a ambos hombres de vuelta a la realidad. Hazlo. Ante estas palabras, la expresión de ambos hombres cambió de nuevo. Hiruzen, que había estado rebosante de alegría, ahora parecía horrorizado. Makoto, ¿qué quieres decir? Orochimaru, que había estado temeroso, ahora parecía gratamente sorprendido. Ah. Lo que mi joven discípulo quiere decir es, Makoto ignoró a su compañero mayor. Su mirada, desprovista de emoción alguna, se posó en Hiruzen. Sarutobi-sensei. Esta es la mejor manera de morir. 66. Capítulo 66. Sensei, has muerto de una forma tan trágica. Tu discípulo te ha fallado. Wara. En ese momento, la expresión de Hiruzen era la misma que la de un miembro de la quinta división presenciando la traición de Aizen. Sin embargo, la expresión de Makoto permaneció inalterable. Habló con calma. Piénsalo, Sensei. Ahora que Konoha está en este estado, incluso si conseguimos esta victoria, ¿quién es el principal responsable? Solo puede ser tú, el Hokage. Y la consecuencia es que tendrías que dimitir, cediendo el puesto de Hokage a otra persona, tal como sucedió después de la tercera gran guerra ninja. Hizo una breve pausa y luego continuó. No me interesa ese puesto. Así que los dos con más probabilidades de ocuparlo no son otros que los dos que están afuera, Jiraiya o Tsunade. Y este incidente también se convertiría en una mancha importante en tu carrera como Hokage, aunque tu historial ya tiene bastantes defectos de por sí. Entonces, ¿por qué no morir en esta gran batalla? Makoto esbozó una leve sonrisa. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, repelió al ninja renegado Orochimaru, sacrificando su propia vida, protegiendo así la aldea de las malvadas Otogakure y Sunagakure. Daré a conocer tus gloriosos logros de esta manera. ¿Ves? ¿Acaso no mejora esto las cosas? La muerte puede resolver muchos problemas. Ten por seguro que, tras tu muerte, escribiré un espléndido elogio fúnebre para alabarte. Seguirás siendo el Hokage más poderoso de la historia de Konoha desde su fundación. Tras escuchar esto, los 4 del sonido que mantenían la formación de las 4 llamas violetas quedaron estupefactos. Orochimaru no pudo evitar reírse. Ja 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 ja. Pequeño discípulo, eres mucho más interesante de lo que imaginaba. Transcurrió medio minuto completo antes de que Hiruzen finalmente recuperara la compostura, rugiendo de furia. Makoto. Has estado engañando a todo el mundo todo este tiempo.
Makoto arqueó una ceja y se encogió de hombros. No lo pongas tan dramático, Sarutobi-sensei. Solo estoy diciendo la verdad. Comparado con acabar como un perro sarnoso causando grandes pérdidas a la aldea, morir como un héroe es mucho mejor. Estoy pensando en tu bienestar. Aunque dura, era la verdad. En el plan original de Konoha Crush, incluso si Hiruzen lograra una victoria milagrosa contra Orochimaru, su destino no sería mejor que la muerte. Danzo aprovecharía sin duda la oportunidad para desafiarlo, obligándolo a abdicar del puesto de Hokage. Además, independientemente de quién se convirtiera en el quinto Hokage, Hiruzen nunca volvería a tener acceso a la máxima autoridad de Konoha. Ni Tsunade ni Danzo poseían el temperamento afable de Minato, quien permitía la coexistencia de dos gobernantes. Morir como un héroe fue, sin duda, el mejor final posible para Hiruzen. ¿Por qué posees el Mangekyo Sharingan? Hiruzen exigió, con la ira descontrolada. Makoto había perdido el interés en hablar con ese profesor. Miró a Orochimaru con indiferencia. El tiempo casi se acaba, Orochimaru-senpai. Jaja, ¿oíste eso, Sarutobi-sensei? Al ver la expresión de su maestro, como si hubiera comido heces, Orochimaru sintió que este viaje a Konoha había valido la pena. Ya que nuestro discípulo más joven lo dice, no perdamos más tiempo. Con esas palabras, los hermanos Senju reanimados, con sus cuerpos ya completamente restaurados, aterrizaron a ambos lados de Orochimaru. Muere, Sarutobi-sensei. La voz de Orochimaru se elevó bruscamente mientras cargaba contra Hiruzen junto a los dos Hokages reanimados. Hiruzen ya estaba envejecido y debilitado, situación agravada por el inmenso daño psicológico infligido por las palabras de Makoto. En menos de 3 minutos. El otrora gran dios de los shinobi yacía tendido en el suelo. Su corazón fue atravesado por la espada Kusanagi de Orochimaru, quedando clavado en la tierra. Makoto y Orochimaru se situaron a ambos lados de Hiruzen. Makoto lo miró desde arriba. Tenga la seguridad, Sarutobi-sensei, de que Konoha florecerá aún más en el futuro. Y como usted suele decir, donde danzan las hojas de Konoha, arderá el fuego eternamente. Ahora, deje que su consejo de ancianos sirva de fertilizante para nutrir la aldea. Hiruzen miró con resentimiento a aquel discípulo traidor. Justo cuando estaba a punto de hablar, Orochimaru intervino. Nuestro discípulo más joven tiene razón. En estos años, Sarutobi-sensei y sus secuaces han llevado a Konoha a su punto más bajo. No podría estar mucho peor. Makoto añadió. No se preocupe, sensei. Me haré cargo de su nuera, no tiene por qué preocuparse. También cuidaré bien de Konohamaru, criándolo para que sea mi espadachín más afilado. Si se siente solo, puedo enviar a su hijo para que le acompañe. Al oír esto, Hiruzen se enfureció tanto que ni siquiera pudo respirar, conteniendo la respiración, falleció en el acto. A su lado, Orochimaru no pudo evitar reírse de nuevo. Este joven discípulo era todo un personaje. Con Hiruzen muerto y Orochimaru sin intención de enfrentarse a ese hombre, los 4 del sonido disolvieron la formación de las 4 llamas violetas. Makoto miró a Orochimaru con su Mangekyo eterno. Senpai, confío en que entiendes lo que se debe y no se debe decir. Por supuesto. Al ver el Mangekyo en los ojos de Makoto, Orochimaru sintió un escalofrío y rápidamente expresó su acuerdo. Mediante la técnica prohibida de la reencarnación del cadáver viviente, cambiaba de cuerpo constantemente. Si bien esto le permitía mantener su forma física en su máximo esplendor, su fortaleza mental se debilitaba con cada transformación. Los Kekkei Genkai de tipo Genjutsu, como el Sharingan, eran precisamente su perdición. Además, el propio Orochimaru estaba bastante exhausto en ese momento, solo un loco provocaría a Makoto en ese instante. Aún así, Orochimaru sentía curiosidad. Dado que Makoto no pertenecía al linaje Uchiha, ¿cómo podía alternar libremente entre sus ojos normales y el Sharingan? Orochimaru-sama, los ninjas de Konoha se acercan. Tayuya advirtió. Orochimaru asintió y luego miró a Makoto. Entonces, adiós, pequeño discípulo. Los labios de Makoto se curvaron ligeramente mientras hacía un gesto con la mano, indicándoles a Orochimaru y a su grupo que se marcharan rápidamente. Justo en ese momento, Kakashi y los demás, al ver disolverse la formación de las 4 llamas violetas y dando por terminada la batalla, llegaron justo a tiempo y se encontraron de frente con el grupo de Orochimaru mientras se preparaban para retirarse. Kakashi y los demás quedaron atónitos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Orochimaru seguía vivo? ¿Podría ser que el Hokage, junto con Makoto, quien poseía el Mangekyo Sharingan, no hubieran podido derrotar a Orochimaru? Justo en ese momento. Un grito desgarrador provino de la azotea del estadio. Sensei.
Murió de una forma tan trágica. Su discípulo le ha fallado. Orochimaru tropezó, a punto de caerse en el aire. Dios mío. ¡Qué dotes interpretativas! Kakashi y los demás también se quedaron perplejos. Aprovechando esta oportunidad, Orochimaru convocó rápidamente a Manda mediante la técnica de invocación. Maldito Orochimaru, me vuelves a desafiar sin previo aviso. Recuerda preparar 100 sacrificios humanos vivos. Manda maldijo cuando su enorme cuerpo, que rivalizaba con el de una bestia con cola, se estrelló contra los ninjas de Konoha que bloqueaban su camino y se retiró rápidamente de Konoha. Maldita sea. Muchos ninjas de Konoha maldijeron y quisieron perseguirlos. Pero Kakashi los detuvo. Primero, comprueben el estado del Hokage-sama. Al considerar esto razonable, los demás se apresuraron a subir a la azotea del estadio. Allí vieron cómo la espada Kusanagi de Orochimaru atravesaba el cuerpo de Hiruzen por la espalda, inmovilizándolo contra el suelo. El tercer Hokage, gravemente herido, yacía en la azotea, con los ojos cerrados para siempre. Y la actuación de Makoto continuó. Cielos. Sensei. Tu discípulo desobediente te ha fallado. Tu discípulo te ha fallado. Al oír los lamentos de Makoto, los Jonin y jugadores de Konoha allí reunidos sintieron una punzada de compasión. Airi se secó las lágrimas mientras les decía a los que estaban a su lado. No puedo creer que el abuelo Hokage se haya ido, Makoto debe estar desconsolado. Siempre tuvieron un vínculo muy estrecho de maestro y alumno. Aizono Marina asintió. Sí, en efecto. Makoto, no estés demasiado triste, la señora Yukino Shita se acercó, tomando la mano derecha de Makoto para consolarlo. Yukino, sin embargo, miró a Makoto, que parecía poseído por un actor ganador del Oscar, con una expresión extraña. Ella sentía que algo no andaba bien. ¿Qué pasó, Makoto? Kakashi dio un paso al frente y preguntó con incredulidad. Con usted y el Hokage trabajando juntos, ni siquiera Orochimaru debería haber, era Danzo. Ese maldito traidor de Danzo. La voz de Makoto estaba ahogada por los sollozos. Conspiró con Orochimaru, orquestando este desastre para matar a Sensei y apoderarse del puesto de Hokage. Sensei y yo estábamos a punto de ganar cuando apareció de repente y apuñaló a Sensei por la espalda. Maldita sea. Maldita sea. Ese Shimura Danzo, intrínsecamente malvado. Asuma estalló en cólera. ¿Qué? Ese bastardo de Danzo. Kurenai dijo indignada. Asaltemos la raíz inmediatamente para vengar al tercer Hokage. Genma. Siempre he dicho que dejar a Danzo en Konoha acabaría provocando un desastre. Si Makoto hubiera nombrado a cualquier otra persona, estos ninjas de Konoha podrían haber albergado algunas dudas. Pero decir que era Danzo, eso tenía todo el sentido del mundo. El deseo de este hombre de convertirse en Hokage no solo era tan obvio en Konoha y en todo el mundo ninja, siempre que se desataba el caos en el mundo ninja, Danzo podía estar más o menos relacionado con él. Era prácticamente un arma letal. Mientras tanto, lejos, en la base de la raíz, Danzo se estremeció repentinamente sin razón aparente. ¿Qué estaba pasando? Inexplicablemente sintió un escalofrío.